Sean todos muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en esta sala formativa. Tenemos la intención en esta noche de tocar un tema como lo es el gnosticismo. Quien les habla, el hermano Rafael Guedes, de acá desde Venezuela. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Julio Salas, quien va a permitirnos conocer acerca de este importante tema como lo es el gnosticismo en el marco de las herejías que estamos tratando, herejías relacionadas con la Trinidad y con la Cristología. Bien, entonces como es de costumbre, vamos a leer algunas normas para observar en la sala, como por ejemplo ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo al encender la cámara, tener la Biblia a la mano, tomar nota de lo aprendido, anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, por supuesto, levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y así participar, plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de pregunta de todos aquellos que las presenten, para así que todos tengamos oportunidad de hacer nuestra pregunta y el profesor tenga la oportunidad de respondernos. Bien, como les decía, vamos a tratar el tema del gnosticismo a cargo del profesor, el doctor Julio Sala. El doctor Julio Sala, pues ya nos ha acompañado en otra oportunidad y ya conocemos un poquito su perfil. De todas maneras, podemos recordar que él tiene una maestría en divinidades y un doctorado en Ministerio Educacional del Southern Baptist Theological Seminary, donde sirve como colaborador educacional del programa hispano. Él reside en Miami, donde sirve en su iglesia local en el Ministerio Educacional en español e inglés. El doctor Salas es presidente del Ministerio Educacional America Academics, el cual equipa líderes de todo el mundo hispano en estudios bíblicos y teológicos, en el ministerio cristiano y también en el área empresarial. Muy bien, entonces dicho estas palabras, vamos a dejar al doctor Salas con nosotros. Profesor, la sala es suya, adelante. Muchísimas gracias, mi hermano Rafael. Muy agradecido por esa introducción y muy contento de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes, hermanos y hermanas, en todas las latitudes de Latinoamérica. En oportunidades anteriores han habido hermanos que se han unido a estas reuniones desde tan sur, desde Argentina y norte de Latinoamérica hasta Cuba, México y obviamente también hispanos aquí en los Estados Unidos y en Canadá. Y ciertamente luego de que la grabación esté posteada en las redes sociales también, veo que muchos también se siguen uniendo de manera diferida en la grabación posteriormente. Como ya el hermano Rafael lo ha mencionado, mi nombre es el doctor Julio Salas, resido en la ciudad de Miami. Sirvo en el Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky, y he tenido la oportunidad también de poder compartir con una multiplicidad de líderes ministeriales, incluidos pastores, pedagogos cristianos, profesores cristianos, etcétera, líderes cristianos en todas las áreas de servicio. Y esto me acerca mucho a la línea de pensamiento tanto ¿cómo se le pudiera llamar? Granular de la iglesia en cada iglesia local, pero también dentro del pensamiento comunitario, pudiéramos llamarlo así, de las propias congregaciones y de la línea de pensamiento de cada una. Y cuando uno conversa con hermanos muy bien intencionados, creyentes genuinos, vamos a darnos cuenta mientras más conversamos con ellos, de que su línea de pensamiento está muy interpolado. Y ciertamente su pensamiento es dominado por la lectura bíblica, y es obvio, pero mientras uno más conversa con ciertas personas, uno se va a dar cuenta de que hay ciertas influencias del mundo secular. Y lo que vamos a compartir el día de hoy específicamente es el gnosticismo, porque el gnosticismo también fue una corriente
que se originó en dentro del secularismo de la época. No se llamaba secularismo, pero se origina dentro del pensamiento popular de la gente y fue una corriente que básicamente sincretizaba, o sea, traía todos los pensamientos que tenían sentidos y los trajeron a uno. El día de hoy no es muy diferente, no es muy diferente. Así que en esta oportunidad, como les he mencionado, esta charla va a tratar acerca de una corriente, de un pensamiento, una línea de pensamiento que fue altamente pervasiva. Y al mencionar la palabra pervasiva, me estoy prestando un término en inglés, la palabra pervasive, que significa algo persistente, algo que es resiliente, algo que no quiere morir, que permanece allí. Así que el término pervasivo que voy a utilizar y que estoy asumiendo en esta reunión hace alusión a una corriente de pensamiento de algo que una vez que entró en la mente de la persona o en el pensamiento colectivo, se expande por todos lados. Es resiliente y es altamente atractivo a la mente, ahora estoy hablando teológicamente, atractivo a la mente del ser humano caído y pecador que apela a una multiplicidad abierta de líneas de pensamiento sincréticos que a su vez apela a sus propios deseos y anhelos del saber. Quiero saber, quiero, sobre todo el día de hoy es altamente sincrético. Usted va a YouTube y usted encuentra todo lo que jamás uno pudiera leer en nuestra vida. Si nos ponemos a leer desde ahora hasta los próximos 50 años, no llegaríamos ni al 5% de lectura o de acceder a toda esa información. Así es que en el caso del gnosticismo, que estamos hablando del gnosticismo de la época cristiana, o llamémoslo gnosticismo cristiano, porque tuvo sus orígenes incluso antes, apelaba a un corazón caído que busca autosatisfacerse de conocimientos, buscando respuestas, ¿ok? Ahora, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo es la mezcla de diferentes tradiciones y prácticas religiosas o culturales, todas metidas en una sola canasta. Y eso es básicamente lo que la gente tenía en ese entonces. Y si queremos traerlo a nuestra época, no es muy diferente. De repente incluso es mucho más sofisticado, incluso si no se llame gnosticismo. Sin embargo, la práctica en sí es sincretista. ¿Ok? Así que se ve mucho en la historia en donde las religiones o las culturas distintas se combinan al encontrarse. Por ejemplo, hoy en día, que no ocurría hace 30 años atrás, y se introduce en el hablar de las personas y se ven en los memes hoy en día. Ponen, por ejemplo, la palabra karma, que no se utilizaba hace 20, 30 años en la conversación popular. Hoy se utiliza como que si fuera algo gracioso, sobre todo cuando se trata de hacer una broma o algo así. ¿Ok? Así que volviendo al gnosticismo, este por llamarlo así, igual que el comunismo, igual que el marxismo, es como una especie de virus ideológico que resultó más o menos ser, como lo comparo, como el COVID-19, COVID-19. Una vez que ingresó en una ciudad, solo tomó una sola persona para infectar a una ciudad entera, creando una nueva normalidad en la cual tener COVID puede ser tan normal como tener un resfrío. En el caso del gnosticismo, similarmente, estoy tratando de hacer una comparación, una similitud, en este caso teológica, a una similitud ideológica, que fue altamente infeccioso, y aunque lo leemos en los libros de historia como una corriente religiosa y filosófica del pasado, lo cierto que el ADN o el genoma gnóstico se ha reinventado y se ha reciclado de muchas maneras. Y ha tomado muchos nombres a lo largo de la historia porque la característica de esta o del gnosticismo o incluso del moderno, aunque no se llame gnosticismo, es de absorber
todo lo que tiene sentido y buscar de la verdad, o por lo menos de lo que el ser humano desea tener como su nueva verdad. Y sobre todo el día de hoy, que ya no se habla de la verdad, ahora se habla de múltiples verdades. Lo que es mi verdad es mi verdad, pero para ti puede ser tu verdad. Nuevamente, el pensamiento gnóstico se ha mantenido, es muy resiliente porque no tiene una forma definida. Así es que es muy importante tener todo esto en cuenta. Ahora, antes que entremos de lleno a, al tema de hoy, quiero, ya que todo esto es parte de la historia de la iglesia, por eso es que es tan importante el estudiar la historia de la iglesia. ¿Por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? Y les voy a dar tres razones, ¿ok? La primera razón es que estudiar la historia de la iglesia permite a los creyentes protegerse contra errores y herejías que tienden a repetirse a lo largo del tiempo. ¿Ok? Nuevamente, permite a los creyentes protegerse de las herejías que tienden a repetirse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de la época de la historia de la iglesia del año 300, 400, aproximadamente en ese rango de tiempo que aparecen los llamados montanistas. Los montanistas son muy parecidos a los que hoy en día se les puede considerar a los carismáticos, a los pentecostales o neopentecostales. Tienen mucho parecido. Es más, Tertuliano fue cristiano, pero luego se hizo montanista. Nuevamente, hay que comprender que el estudiar la historia de la iglesia nos permite protegernos de errores y poder entender, esto no es nada nuevo, esto está recurriendo, está ocurriendo nuevamente. Así que conocer los errores del pasado nos ayuda a evitar de que estos se repitan, ya que muchas falsas enseñanzas, como algunas teologías que se han desviado, resurgen una y otra vez. Esta comprensión nos permite responder con mayor eficacia a desviaciones doctrinales que comienzan a aparecer. El pensamiento humano, nuevamente, muchas veces se repite, ¿ok? Así que por otro lado, la historia de la iglesia también nos revela cómo Dios ha obrado a través de las múltiples generaciones en la historia. Por ejemplo, estudiar momentos cruciales como la Reforma, impulsada por Martín Lutero, o incluso los pre-reformadores, que no aparecen como si fueran reformadores, pero son los pre-reformadores como los husitas. Nos ayuda a comprender a los creyentes y nos ayuda a valorar las luchas y las reformas que moldearon nuestra fe. Ahora, habiendo dicho esto, también promueve la unidad al mostrar cómo los creyentes, como los cristianos, a pesar de las diferencias en asuntos secundarios, nos hemos mantenido fieles a las doctrinas esenciales. Y finalmente, también nos permite aprender del contexto histórico y que profundizan y nos ayuda a profundizar en la comprensión de las escrituras y sobre todo de la teología histórica. Lo que nosotros creemos hoy en día no es que haya aparecido de la nada, ha sido el producto de pensamiento cristiano y de mucho esfuerzo conjunto como iglesia. También es necesario explorar los escritos de los padres de la iglesia, muy importante. Y si podemos rescatar algo positivo de los católicos, pese a que lamentablemente se han desviado, es claro que están desviados por otro lado, pero hay algo que de repente vale la pena rescatar, aunque ellos no lo tienen claro tampoco, es el uso de las tradiciones. Y no me estoy hablando de tradiciones como costumbres, sino de poder regresar a fuentes más cercanas y poder ver, estoy hablando de teología histórica, cuáles eran los usos y costumbres de creyentes un poco más cercanos que nosotros. Y cuando uno comienza a estudiar la historia de la iglesia desde los orígenes, desde los inicios, vamos a ver de que progresivamente, poquito a poquito, hay como poco a poco, como que la autoridad
teológica como que va decreciendo. Cuando uno estudia, por ejemplo, a Clemente de Roma, él apunta a los escritos de Pablo, porque él mismo fue un discípulo directo del propio Pablo. Es más, a Clemente de Roma se le menciona en el libro de Apocalipsis. Es por eso que es tan importante conocer de la historia de la iglesia. Yo les recomiendo que lo lean eh, y para comprender muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno lee el Nuevo Testamento, ya comienza a ver nombres que no se mencionan o grupos que no se mencionan nunca en el Antiguo Testamento. Fariseos, saduceos, celotes. Claro, porque todos ellos ocurren dentro de la época intertestamentaria. Entonces, para poder comprender, por ejemplo, de Herodes, ¿cómo es que Herodes, que no era judío, llega al poder? Es importantísimo poder por lo menos tener una comprensión de la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, de los teólogos antiguos, ya que estos verten sus enseñanzas que son más cercanas a nosotros, nos permiten ver la teología de ese momento, incluso antes que hubiera un canon reconocido, y también nos ayuda a conocer la historia para poder tomar decisiones más informadas y evita la fragmentación de información y la ignorancia de doctrinas fundamentales. Así es que, hermanos, les menciono todo esto porque el gnosticismo es parte de un pedazo de la historia y especialmente el gnosticismo tuvo una influencia tremenda en futuras herejías que pasaron luego que naciera. Así que, habiendo dicho esto, voy a entrar un poco más de lleno a lo que es el gnosticismo. Estoy tomando ciertas fuentes. Una de las fuentes que he tomado, que es un clásico de la historia de la iglesia, es el doctor Justo González y otros teólogos o históricos que he tomado alguna información en inglés y en español y lo he pasado en español para poder comprenderlo. Permíteme un segundito. Ok, así que, ¿qué fue el gnosticismo? El gnosticismo fue la corriente posiblemente más peligrosa y la más cercana al éxito de terminar, escuchen aquí, con la ortodoxia bíblica de la iglesia. La ortodoxia bíblica de la iglesia es muy importante para todos los creyentes. Mantener la ortodoxia bíblica. El creyente no tiene ningún tipo de derecho de desarrollar ningún tipo de teología a menos que sea teología bíblica. La Biblia produce su propia teología. En Mateo 28, 16, creo que es el versículo 19 y el 20, Jesús dice lo siguiente: vayan por todo el mundo, predicando el evangelio, etcétera, bautizándolos, etcétera. Pero lo que dice es lo siguiente: enseñando lo que yo os he enseñado. ¿Y qué es lo que Cristo dice con eso? Que lo que yo enseño ahora en el 33 después de Cristo es exactamente lo mismo que se tiene que enseñar en el 34, el 35, el 36, en el 1000, en el 2024. Las palabras de Cristo son inmutables, tampoco cambian. Entonces no se puede ir, como lo llamaron a los griegos, muy interesantemente lo llamaron a propio Pablo, picaflor, cuando fue a hablar en Areópago, en Grecia. Eh, no podemos ser picaflores de teologías eh, que eventualmente se va a convertir en una especie de gnosticismo moderno. ¿Ok? Así es que mantener la ortodoxia bíblica es muy importante. Ahora, como les mencioné hace un momentito, el gnosticismo fue una corriente amorfa, sin forma, que tomaba la forma que la gente le dé. Es que es por eso que lo hizo tan atractivo. No era una fe rígida, era lo que venga. Mientras más información tenga, mejor. Incremento mis conocimientos. Así es que era una filosofía amorfa que encajó muy interesantemente de manera como anillo al dedo con la narrativa cristiana.
era muy parecido, digámosle, en su apariencia, por afuera, lucía muy apelante. ¿Cómo se origina esta corriente y entra al mundo judeo-cristiano? Y esto ocurre aproximadamente después del año 70, ¿ok? Ahora, quiero aclarar una cosa. El gnosticismo se originó como una corriente secular, que ni siquiera era cristiana ni judía, aproximadamente en la época de los comienzos del primer siglo, como una corriente completamente secular. Ni siquiera era griega. No hay un expositor claro que pudiéramos decir que fue el padre de los gnósticos. No existe tal persona. Simplemente fue el producto de la unión, digámosle, del mundo antiguo. Es más, el griego koiné fue también el idioma franco de la época y que se formó de una manera espontánea porque todos los pueblos conquistados tuvieron que comunicarse y esto a través de la conquista griega. Así es que el gnosticismo tuvo sus inicios a comienzos del primer cuarto del primer siglo. Y luego, después de la caída de Jerusalén en el 70, el gnosticismo tuvo un impulso dentro del judaísmo, ¿ok? Que dio el nacimiento al gnosticismo judío. Gnosticismo judío. Hasta aquí no había entrado en la iglesia. Gnosticismo judío. Ahora, cuando el gnosticismo incorporó a su sistema el nombre de Cristo, comenzaron a sonar las alarmas dentro del liderazgo cristiano. La persona de Cristo en las historias narradas en los evangelios y creencias cristianas se encajaba de alguna manera dentro del sistema de creencias gnósticas. Incluso las palabras de Cristo sonaban atractivas a las mentes de los gnósticos, quienes incluso desarrollaron sus propios escritos y evangelios dentro de una cosmovisión, ahora escuchen, gnóstica cristiana. El gnosticismo inició como una corriente filosófica más tirada para la filosofía griega, que luego entra al judaísmo y que luego, ya que hay muchos conversos judíos que se convierten en cristianos, entonces entra al contexto de la iglesia. Ahora en el futuro, después en el siglo II, III y IV, aparecen otros escritos gnósticos. Uno de ellos es el Evangelio de Tomás, otro es el protoevangelio de Juan. Si ustedes se acuerdan de la famosa historia, que no le llaman gnóstica, obviamente, pero es gnóstica en sí misma, y el protoevangelio de Juan, por ejemplo, habla acerca de que María preservó su virginidad y simplemente José ve una luz en el cuarto donde estaba María y luego viene y ve al niño ya en la cama. Entonces, básicamente, es un evangelio gnóstico. ¿Por qué? Porque niega la humanidad de Cristo. Y es lo que creen en las iglesias, lo que utilizan en la iglesia católica el día de hoy. Un evangelio gnóstico para poder sustentar la teología de la virginidad de María. Ok, ahora, ¿qué es lo que se sabe de los gnósticos? Ok, y lo que se sabía de los gnósticos hasta el año 45, más o menos, lo único que sabíamos de ellos era a través de los escritos de los llamados heresiólogos, que eran padres de la iglesia, ¿ok? Y todos los escritos que teníamos, que entendíamos de los gnósticos, venían de las apologías de ellos. O sea, no teníamos una perspectiva clara de un escrito netamente gnóstico, sino que todo lo que se conocía de ellos era a través de escritores cristianos. Sin embargo, aproximadamente en el año 45 se encontraron colecciones de escritos gnósticos en Egipto, en un lugar llamado Nag Hammadi. Aquí se encontró el Evangelio de Tomás y luego el Evangelio de la Verdad de Valentino y el Evangelio de Judas, ¿ok? Así que estos más o menos en el año 70 fueron escritos que se hicieron disponibles a los eruditos. Hay muchos escritos que no se han traducido, se han mantenido y no ha habido mayor esfuerzo por traducirlos,
pero los que tenemos es lo que tenemos. Y muchas veces los traducen al inglés o al alemán, pero no son traducidos, digámosle, al español, ¿no? Pero así que cuando ustedes tengan acceso a uno, pues léanlo. ¿Ok? Ok, continuando. El término gnosticismo proviene del griego gnosis, conocimiento. Si lo pudiéramos transliterar, sería el conocimientismo, si lo pudiéramos transliterar, ¿no? Ese es el saber. Ellos creían que tenían un conocimiento especial reservado solo para aquellos con un verdadero entendimiento. Ahora, esto cuando traigo esto a la mente, me hace recordar incluso a los montanistas y a grupos cristianos que de buen corazón, no voy a negar su buen corazón, dicen, yo tengo una revelación que tú no tienes, porque el Espíritu Santo me la dio. Y muchas de ellas son aberrantes, son antibíblicas. Pero ellos dicen, algunos de ellos dicen que, pues que tienen un conocimiento que es extra bíblico, pero ellos dicen que fue dada a través del Espíritu Santo. Dios me dijo. Y cuando decimos Dios me dijo, si queremos ser bíblicos, es la Biblia dice, porque Dios habló a través de su palabra. Para los gnósticos, este conocimiento que estaba cerrado al resto de otras personas fue la clave para alcanzar la salvación, pero la salvación para los gnósticos no era la salvación cristiana, era diferente. ¿Ok? Así que los estudiosos de las herejías de la época temprana dieron en sus escritos, nos dieron la perspectiva de ellos y solamente especulaban acerca del origen de estas cosas y de las cosas espirituales y materiales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que creían nuestros amigos gnósticos? Los gnósticos prestaban gran preocupación por la salvación, pero nuevamente la salvación gnóstica era distinta, no era igual a digámosle, a la salvación cristiana. Para ellos llegaron a la conclusión filosófica de que todo lo material era malo, incluso irreal. La meta final del gnóstico era de escapar del mundo material, una idea bastante hinduista, dicho sea de paso. Por eso les digo, no es que haya sido una religión necesariamente griega o con influencias griegas, sino que era una mezcla de todo lo que tenía sentido, porque ellos creían que el conocimiento venía de cualquier parte que tenga sentido. La imagen del exilio para los gnósticos es crucial porque ellos sentían de que como todo lo físico era malo, tenían que apartarse. ¿Ok? Para el gnóstico, el mundo material no era su hogar, sino más bien un obstáculo para la salvación del espíritu. Nuevamente, se dan cuenta cómo la narrativa gnóstica como que sonaba muy parecida a la cristiana, pese a que no eran diferentes, ¿no? Pero que es por eso que fue tan pervasiva. Fue una forma de pensar, una filosofía religiosa tan infecciosa, porque la narrativa en sí como que coincidía un poco con la narrativa cristiana. Los cristianos decían que somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. En el caso de los gnósticos, ellos sentían de que este mundo era malo y que no querían ser parte de este mundo material. Nuevamente, es simplemente muy similar, pero no eran iguales. ¿Ok? Ahora, otra cosa muy importante acerca de la teología gnóstica. Para los gnósticos, el ser supremo, creador, no tuvo ninguna intención de crear un mundo material, ninguna intención de crear el mundo material, sino que el creador, para los gnósticos, creó un número limitado, por llamarlo así, de seres espirituales. Los gnósticos mismos no se ponían de acuerdo en el número de estos seres espirituales que fueron creados. Estos seres espirituales eran llamados iones, ¿ok? Y para ser liberado de este mundo material, un mensajero debió venir al mundo, Jesús. ¿Se dan cuenta cómo es que todo, es que esto definitivamente es
es una filosofía satánica únicamente, que inspirada en Satanás, porque el mensaje era tan parecido que los creyentes, incluso los propios creyentes, simplemente se sintieron atraídos a estas ideologías o a estas maneras de pensar. ¿Ok? Así que este mensajero para los gnósticos cristianos era Jesús. Y que este mensajero nos va a levantar, o nos va a despertar de este sueño espiritual o esta confusión espiritual y nos va a dar la verdad. ¿No? Y Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, etcétera. Entonces los gnósticos lo interpretaban como ellos lo interpretaban. ¿Ok? Así que este mensaje de este ser mensajero espiritual que nos va a dar ese conocimiento o esa gnosis, nos va a decir quiénes somos y nos va a ayudar en nuestra encarcelación de este cuerpo humano. ¿Se dan cuenta cómo la narrativa gnóstica, como que se siente muy parecida a ciertas escritos del propio Pablo? Nuevamente, son dos cosas distintas, ¿ok? Ahora, para los gnósticos, el alcanzar la plenitud espiritual, para alcanzarla, se tiene que romper las esferas espirituales, y este conocimiento nos va a ayudar a romper esas esferas. O sea, que este conocimiento nos va a dar como la contraseña, lo que estuvo oculto dentro, por ejemplo, dentro de la narrativa cristiana, ¿no? El Evangelio, lo que estuvo oculto por generaciones, hoy es abierto a través de Cristo. Es por eso, nuevamente, que la filosofía gnóstica fue tan atractiva, incluso para algunos creyentes. Así que este conocimiento se constituye más o menos como una contraseña que sin la cual no hay salvación. ¿Ok? Y nuevamente, como les dije, el mensaje del Evangelio, el mensaje cristiano, suena tan parecido, pues no es igual, son dos cosas completamente distintas. Es un engaño, indudablemente que es un engaño. Cuando leemos Primera de Juan, capítulo 1 en adelante, primer capítulo, básicamente Juan está atacando a los gnósticos. Básicamente Juan está hablando de ellos. No se llamaban gnósticos, todavía no eran conocidos como tal, todavía no se llamaban los docetistas, que en el siglo II comienzan a tomar un nombre más formal, pero ya vemos de que están apareciendo de una manera informal dentro de la iglesia y los propios apóstoles tienen que atacar estas corrientes y poner claro, dar claridad en cuanto a esto. Nosotros hoy en día, en el 2024, de repente no entendemos ese mensaje, pero en ese momento sí lo entendían clarito, clarito, clarito. ¿Ok? ¿Ok? Ok, habíamos hablado que hay el gnosticismo clásico, por llamarlo así, el original, que no era ni cristiano ni judío. Luego, como por el año 70, se interpola al judaísmo, o sea, el gnosticismo judío. Y luego eh, se consolida, por llamarlo así, en lo que se llamaría el gnosticismo cristiano. ¿Ok? El gnosticismo cristiano. Los gnósticos creían que Cristo, en este caso de los docetistas, no tenía un cuerpo físico, sino que parecía un fantasma, una especie de fantasma con cuerpo, una cosa así, ¿no? So, básicamente, estos eran los docetistas. Ahora, una cosa que quiero traer a la mente, a nuestra mente colectiva hoy en día. Los gnósticos cristianos eran cristianos. Era una secta dentro del grupo. Pero tenemos, cuando vemos al gnosticismo de la época, tenemos que tener mucha generosidad, o relativa generosidad, para no confundirnos, porque eran gente sincera. Y muchos de esos gnósticos cristianos también murieron como mártires. ¿Ok? Eran gnósticos, pero bueno, gnósticos cristianos. Con esto no estoy aprobándolos,
Con esto no estoy diciendo de que estaban correctos de ninguna manera, pero es que formaban parte del cosmos cristiano de la época, del mundo de la época. Y cuando les digo que tenemos que tener cierta o relativa generosidad, entre comillas, con ellos, es porque en este momento no hay un canon establecido. No hay un canon establecido, no hay teologías desarrolladas, todavía no ha ocurrido el concilio de Nicea. Entonces, hay muchos de ellos que ciertamente fueron sinceros, pero ciertamente equivocados. Incluso le comentaba antes que inicie la clase con el panel, de que algunos de ellos, eh, padres de la iglesia, reconocidos como padres de la iglesia, tuvieron de alguna manera cierta influencia gnóstica en sus escritos, y muchos de ellos eran muy sofisticados en su escritura, en su palabra. Muchos de ellos fueron los padres apologistas que debatieron y que respondieron a las controversias, defendiendo la filosofía cristiana como ellos lo podían entender en la época. Así es que es importante tener un contexto completo. Con esto no estamos hablando de ser licenciosos con el gnóstico de ninguna manera, pero cuando lo vemos desde una manera sin los prejuicios que se han formado a lo largo de los siglos, vamos a ver que ahí había gente muy honesta. Por ejemplo, tan herejes como son los testigos de Jehová, no se puede negar que hay algunos que sean personas bien intencionadas, que pudieran morir incluso y ofrendar su vida por la causa de Cristo, en su herejía, indudablemente. O sea, hay que ver la historia como nos viene, no como queremos verla, sino como viene. ¿Ok? Así es que los gnósticos creían que todo lo que era carnal, todo lo que era, estaba destinado a la destrucción y al fin del mundo. ¿Ok? Y los maestros gnósticos eran aquellos que tenían la clave para la salvación. Hoy en día, el día de hoy no existe tal cosa como una iglesia gnóstica o un grupo gnóstico como tal. Sin embargo, sí existen prácticas y usos que pudieran ser muy similares a las prácticas de ese momento, de los gnósticos. Así es que es importante ver eso. Ok, dentro del gnosticismo, esencialmente habían dos grupos. El grupo de los gnósticos ascéticos, que afirmaban que el cuerpo de la presión del espíritu y se debe controlar las pasiones del cuerpo y por ende debilitar su poder sobre el espíritu. Se dan cuenta cómo luce incluso como narrativa paulina. ¿Ok? Ese es el gnóstico ascético. Ciertamente luce muy parecido, pero la teología en sí es completamente distinta, completamente separada. Ese es el gnóstico ascético. Y el otro es el gnóstico libertino, ¿ok? Que dice que como el espíritu es bueno y el espíritu no puede ser destruido, hay que dejar que el cuerpo haga lo que quiera y que siga sus pasiones para que el cuerpo sea destruido. ¿Se dan cuenta cómo hasta incluso dentro de las herejías hay sus propias desviaciones entre ellas mismas, ¿no? El ascético que decía no, que hay que mantener, hay que no permitir que el cuerpo me domine, y el otro, el libertino, bueno, hay que destruir el cuerpo, págate. Ok, ¿qué más acerca de los gnósticos? Los gnósticos se reunían en clubes intelectuales, ¿ok? Clubes intelectuales. Frecuentemente eran personas educadas, personas que venían de un contexto educado, que tenían acceso a la filosofía griega, personas con educación. Y aunque se han encontrado libros gnósticos en idiomas, por ejemplo, copto, egipcio, eh, también hay un indicador de que hay gente de clase baja que también tenía acceso a la teología gnóstica.
¿ok? Ahora, continuamos. En cuanto a los usos y prácticas gnósticas, las mujeres gnósticas tenían privilegios que no se les daba en la sociedad en general. Y esto era debido a que, como lo espiritual era únicamente lo importante, no lo físico, para los gnósticos también eh, el sexo femenino era igual que el sexo masculino, no había diferencias. La sexualidad era más física que espiritual. Así es que el rol de la mujer dentro del mundo gnóstico era un poco más elevado debido a sus propias creencias, ¿ok? Como les digo, por todas estas cosas, el gnosticismo fue una gran amenaza a el mundo cristiano. Ahora, a partir del gnosticismo del primer, segundo siglo, comenzaron a aparecer otras corrientes influenciadas que no se llamaban gnósticas por sí mismas, por ejemplo, Marción, que tenía ideas gnósticas, pero nuevamente no se llamaban gnósticas, pero tenían influencias gnósticas en el caso de Marción, por ejemplo. ¿Ok? Otra cosa que quiero acotar en estas clases y en general en las clases, voy a tratar de que las clases no sean una clase de especulación teológica. Voy a tratar de que todas las cosas que yo digan sean específicamente teología bíblica, ¿ok? Así es que am, hemos hablado acerca del gnosticismo en sí, y ahora vamos a hablar acerca de cómo es que este gnosticismo comienza a mutar, comienza a desembocarse en otras creencias que tienen pensamiento gnóstico y se pueden mutar en familias, así como el COVID, ¿no? Familias y subfamilias de manera indefinida, debido a que su característica es absorber todo tipo de filosofías y tendencias religiosas que tienen aparentemente un sentido a los oyentes, incluidos oyentes cristianos. Hoy en día, hoy por ejemplo, es que es tan increíble ver las cosas que uno ve en internet. Hace un momento vi, antes de entrar a la sala, vi un ex sacerdote católico, creo que es polaco, joven, y uno lo escucha y dice, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Dónde se ha llegado? Unas creencias completamente paganas. Él mostraba en uno de sus videos recientes que tenían que enterrar, y fue un sacerdote ex católico, fue excomulgado hace poco, creo, enterrar en el patio a una estatua de un santo y ponerle luego, cuando lo sacas a los 3 días, poner un billete de $100 debajo para que tengas prosperidad. Son creencias del oriente, del oriente, de budistas, hinduistas. Nuevamente, tenemos que cuidarnos de ese tipo de creencias, hermanos y hermanas. ¿Ok? Ahora, en la actualidad, no existe, como le mencioné, no existe un grupo gnóstico como tal, como se conocía en la antigüedad, pero como les he mencionado, el pensamiento gnóstico ha crecido, ha dinamizado eh, en el contexto de la negación de la verdad absoluta e incrementalmente la aceptación de existencia de múltiples verdades. Ahora, lo que recientemente ha entrado en la y es gnóstico es lo que hace unos 10 años, 15 años atrás se conoció o todavía se conoce como ¿cómo se le llamaba? ¿Ustedes se acuerdan de esta película, El Código Da Vinci? La, ay, caray, lo tengo en la punta de la lengua. Se llama, lo tengo en la punta de la lengua y no sale. La ley de la atracción, ya me acordé. La ley de la atracción, que obviamente es una filosofía hinduista, pero bueno, hoy en día hay incluso iglesias que no lo van a llamar, creemos, jamás van a decir eso, obviamente, ¿no? Pero van a relacionar ese pensamiento con alguna parte de la escritura y van a, oh, es verdad. Se dan cuenta cómo es tan pervasivo. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el gnosticismo cristiano. El, la narrativa gnóstica lucía tan similar, tan paralela a la narrativa
del secreto, exactamente, de ese libro. Y de la película, creo que sacaron una película. Y sacaron incluso como una especie de DVD, video de la ley de la atracción y no sé cuánto. La verdad que y eso fue tremendo, ese video fue tremendo porque tuvo un impacto sobre la iglesia. Mucha gente preguntándose, ¿esto es verdad? Dando, dando por eh, dudas en cuanto a la escritura, hubieron más libros. Fue realmente tremendo eso. ¿Ok? Así que nuevamente hay que tener mucho cuidado porque el gnosticismo de nuestros días no se llama gnosticismo, simplemente es una corriente amorfa que se interpola de muchas maneras en el pensamiento a través de los medios de comunicación. Hoy en día tenemos los medios de comunicación que estamos bombardeados por publicidad, por videos, por bromas, por diferentes cosas, perdón, y el gnosticismo se ha morfado, ha tomado otras formas, incluso en nuestros tiempos de hoy en día, en una sociedad hambrienta, insaciable, de querer buscar respuestas. La gente quiere saber, pero quiere saber lo que quiere saber únicamente, no quiere saber otra cosa. Quiere saber lo que les conviene saber y lo que les trae afirmación a lo que ellos desean creer. De repente, hoy en día la salvación no se ve como en el caso de los gnósticos o clásicos, por llamarlo así, de que quiero el cuerpo es malo, de repente hoy se ve de una manera completamente distinta, no en su forma clásica, sino en una forma más contemporánea. ¿Ok? Ok. Los gnósticos predicaban la salvación a través de este conocimiento escondido. El espíritu gnóstico sigue vigente hoy de una manera funcional y no se llama gnóstico, lo acabo de mencionar, ¿ok? Como en los tiempos neotestamentarios. Ok. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Comentarios que quisieran compartir. Ah, pregunta, Hermano profesor. Rafael. ¿Usted quiere dar un espacio para preguntas y luego continuar o ya? Vamos a dar un espacio de comentarios y preguntas, a ver qué es lo que... Ok, excelente. Un momento. Muy bien, entonces, si alguien tiene alguna pregunta al profesor, lo dicho hasta acá, por favor, levante su mano para habilitarle su micrófono y así pueda tener la correspondiente Levante fluidez. su manito virtual. Es correcto. Bien, nadie se pronuncia con preguntas, entonces me Ahí permite, profesor. tengo el Ajá. hermano Elvis Williams, que creo que levantó Ah, la perdón, manito. sí, sí. Tenemos dos manos levantadas. Un Sí, momentico, sí, sí. ya le habilitamos la. Manitos virtuales. Ajá. Un momentico. Adelante, Manuel. Sí, gracias, gracias. A ver, vamos a ver. Este, por ejemplo, hermano, ¿qué tal por respecto a lo que nos acaba de compartir? Súper interesante. ¿Qué nos recomienda, nos podría recomendar o qué tan recomendable sería para nosotros, por ejemplo, el libros del doctor Piñeiro? Es una pregunta. Piñeiro, doctor Piñeiro, el Sí, español. Se repite al español. sí, sí, sí. Sí, correcto. El doctor Piñeiro es un buen scholar, un académico. Sí. Yo les recomiendo, si ustedes quieren defenderse de cualquier ideología externa, yo les recomiendo ir a las fuentes. Yo entiendo que llega un momento que uno, por ejemplo,
Por ahí alguien me dijo que está estudiando en un lugar solo Biblia. Y sí, es importante estudiar solo Biblia. Sin embargo, para poder comprender las escrituras, tenemos que tener libros adicionales que por lo menos nos den un contexto de la época, ¿no? De la época. El doctor Piñeiro es un gran erudito académico, pero de repente no es la mejor fuente en cuanto a teología bíblica. Es respetado por sus análisis académicos y creo que lo es un gran académico, pero si son creyentes ustedes y quieren mantenerse firme en la fe cristiana, mi recomendación es tener lectura de escritores cristianos. Y les doy un ejemplo. Hace poco estuve compartiendo con un gran amigo mío, católico romano, lo aprecio, lo quiero muchísimo. Hemos tenido debates acalorados en cuanto a fe y creencias y teología. Y ocurre lo que ocurre mucho, incluso en contextos evangélicos. Sin darse cuenta, uno comienza a salirse de la ortodoxia bíblica. Es por eso que yo les mencioné hace un momento. Si ustedes quieren aprender teología bíblica, o todos tenemos que reconocer de que la escritura produce su propia teología. No podemos producir teología individual o interpretación propia. La propia escritura produce su propia teología. Ciertamente podemos leer libros de historia, podemos leer libros seculares, incluso de historia, que nos van a complementar en los usos, costumbres, religión, filosofía, aspectos sociales, políticos, que nos van a dar una luz completamente nueva o más clara en cuanto a las escrituras. Allí sí utilizaría a escritores, pero sin tratar de domesticar a las escrituras. Es muy importante, porque lamentablemente, y esto ocurre de una manera muy, ¿cómo se le dice? No nos damos cuenta y estamos, sin darnos cuenta, estamos eh, poniendo nuestro propio pensamiento sobre las escrituras. So, espero haber respondido su respuesta, hermano, pero nuevamente, a los eruditos académicos, ellos tienen su lugar como complementario a la escritura bíblica. Por mi lado, mi autoridad son las escrituras. Ni siquiera el leer a los padres de la iglesia. Pero el padre de la iglesia tal, este amigo que les comento, muy querido, muy amado, pero el padre de la iglesia dijo tal, tal, tal. Y le digo, bueno, puede ser un padre de la iglesia, pero incluso los padres de la iglesia tienen que pasar por el filtro canónico de quienes tuvieron acceso directo al propio Señor Jesucristo. Nuevamente, todo tiene que pasar por el filtro de las escrituras. Incluso escritores cristianos, que eran ortodoxos mismos, pero cuando estudiamos a los padres de la iglesia, vaya, no tiene nada que ver con el tema, pero es parte complementaria. Vamos a ver que ellos Sí. mismos, 100 años, 200 años, 300 años separados del último apóstol, vamos a darnos cuenta de que también ellos mismos tuvieron influencia de su propio contexto social. Entonces tenemos que despellejar todas esas cosas que blur, ¿cómo se dice blur en español? Como que ponen una capa que no nos deja ver claramente el mensaje. Cuando ustedes leen, por ejemplo, a Clemente de Roma, que me encanta, me he vuelto buen amigo de Clemente de Roma, como dijera algo así parecido el propio Justo González. La teología de Clemente de Roma, usted la compara con la teología paulina y usted se va a dar cuenta de primera lectura, se va a dar cuenta de la diferencia de autoridad, que Clemente de Roma no le llegaban ni a los talones en teología o en autoridad bíblica o teológica al propio Pablo. Nuevamente, es regresar a nuestras fuentes bíblicas, como lo dijo Cristo, y lo cité hace un momento.
enseñando todo lo que yo os he enseñado. A mí no me interesa lo que ustedes sepan, Pedro, Juan, no me interesa lo que ustedes sepan o crean. Ustedes tienen que enseñar lo que yo les he enseñado. No les doy autoridad para que enseñen ustedes lo que les dé la gana. Ustedes van a enseñar y los ordeno en este momento a que vayan a todas las naciones enseñando lo que yo les he enseñado. No lo que ustedes crean, sino lo que yo les he enseñado. Ahí, hermano, una pauta. Justamente creo que usted dio a un punto muy importante. Entonces, bajo lo que nos acaba usted de compartir, eh, eh, lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado, se sabe, ¿verdad?, que le fue transmitido a los apóstoles o que ellos lo escucharon por los escritos bíblicos. Sin embargo, hay cosas que no lo escuchamos según la narrativa bíblica de los evangelios, que Cristo dijo, sin embargo, lo dicen algunos de los apóstoles, ¿verdad? Creo que no sé si me voy a entender con la pregunta. Ciertamente, por ejemplo, en cuanto a la cena del Señor, tenemos Sí, en los evangelios se nos muestra parte de lo que ocurrió, pero también Pablo mismo nos da otra parte de lo que también se le fue revelado a él. Es por eso que tenemos los escritos, no de cualquier persona, y me remonto a las palabras de Lucas, lo que nos fue enseñado por aquellos que fueron ministros de la palabra desde el inicio. No es cualquier palabra, sino es palabras directas de personas que han sido testigos oculares de Cristo mismo, no cualquier aventurero que se apareció y estuvo parado tomando una foto, un selfie a lo largo de la cruz del Señor. No, porque hasta los propios sí, romanos fueron testigos oculares. Fueron personas que eran creyentes, y no solamente creyentes o testigos oculares, sino que estuvieron con Cristo desde el propio inicio. So, sí. eso es lo que tenemos como palabra de Dios hoy en día. Sí, incluso, ¿verdad? Hermano, que precisamente lo que inició como comunicados, por así decirlo, del apóstol Pablo, que son las cartas llamadas Paulinas, no eran tenidas tanto así como sagrado, porque pues eran cartas, es como usted suponiendo que, o alguno de nosotros hubiese estado en la época, pues escribíamos una carta a nuestros hermanitos de tal congregación y era una forma de llevar el mensaje, ¿verdad? Para no ir presencialmente. Ya al paso del tiempo es que se hacen sagradas, ¿verdad? Se ponen como palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, me encantaría hacer no quiero llamarlo corrección, pero en realidad lo es. Eh, Pablo mismo, cuando le escribe a los Corintios, él les dice, esto es lo que el Señor me ha dado. Él reconoce de que lo que él está enseñando es palabra de Cristo, no es palabra de él. Ciertamente, hay partes del que él dice, en el caso de ciertos usos y costumbres, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que eran solteras, y él dice que se casen. Para esto no tengo mayor, sino que es su propia forma de ver, pero incluso la propia opinión de Pablo está alineada bíblicamente. O sea, no es que Pablo escribió lo que a él se le ocurrió, es cuando reconocemos que lo que tenemos en nuestras manos, acá tengo mi Biblia, por aquí está, acá está la Biblia, esta es mi Biblia indestructible, la que se le cae agua y no se moja. Am, lo que tenemos es revelación especial. Hay dos tipos de revelación. Revelación general, que a través de la naturaleza, a través de lo que podemos ver, la experiencia, etcétera. Pero tenemos la revelación especial, porque toda la escritura es inspirada por Dios. No, la palabra que utiliza Pablo es theopneustos, que es el aliento de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando comprendemos de que Cristo es Dios, manifestado en la experiencia humana, en nuestra humanidad, en este mundo,
Él ya es la propia revelación, es el logos. Es por eso que Juan en Juan 1 utiliza la palabra logos. So, nuevamente, lo que tenemos enfrente nuestro no es, ciertamente, eran correspondencias internas. Pablo enviándole las cartas a las iglesias en Roma, en Corinto, en Colosas, en Filipos, etcétera, en Tesalónica. Pero el contenido de estas cartas no es una mera comunicación, sino que es contenido que él mismo recibió de Cristo, no es de interpretación privada, a tal punto que cuando leemos primera de Pedro, Pedro mismo, quien fue por llamarlo así, la mano derecha de Cristo, por llamarlo así, el mayor de todos los apóstoles en edad, él valida a Pablo. Él valida a Pablo diciendo que la revelación que le fue dada. ¿Ok? Espero haber respondido a su interrogante, hermano. Muy buena pregunta. Bien, creo que la hermana María, Ana María, había Hermana levantado su María, mano. sí. Sí, es justo lo que acaba de mencionar sobre los padres de la iglesia, ¿no? Mencionó que habían tenido cierta influencia gnóstica. No No sé todos, si, no todos, no todos, pero algunos sí. no todos, algunos, pero me gustaría saber de qué tipo, ¿no? No sé si es que tiene esa información, o sea, qué manera pudieron tener cierta influencia o desvío gnóstico, ¿no? Los que lo Claro, tuvieron. me encanta esta pregunta porque creo que es importante aclarar. Eh, Cuando digo o cuando dije que algunos padres de la iglesia tuvieron influencia gnóstica, no significa necesariamente de que ellos hayan sido gnósticos. De igual manera como hoy en día, si yo escribo una carta a una amistad o a un pastor, un amigo en otra ciudad, mi carta va a revelar detalles de mi forma de pensar y de mi cosmovisión, de dónde vivo. Voy a hablar acerca de los carros, voy a hablar acerca de las iglesias que tenían luces oscuras, como que si fuera una discoteca, y luces psicodélicas. Y este hermano que está en África se va a quedar asombrado. ¡Wow! O continúo escribiendo y hablo acerca de mi forma de pensar, ¿no? Que tú sabes este, bueno, esa carta va a reflejar mucho de la cultura secular. Y con eso no me convierte en un secular, soy cristiano. Ahora, habiendo dicho eso, muchas iglesias hoy en día, cualquiera, creo que la vasta mayoría de iglesias tiene prácticas mm, que no es que sean seculares, simplemente es que, por ejemplo, por ejemplo, una iglesia necesita un contador, necesita que lo que no había antes, un auditor. ¿Auditor? ¿Por qué se necesita un auditor? ¿No? Eh, que son prácticas seculares. ¿Convierte esto a las iglesias en seculares? No, de ninguna manera. Simplemente que son, como lo vemos hoy en día, 2000 años después, son prácticas para mantener el accountability o la rendición de cuentas. Habiendo dicho eso, ahora regresando en la historia, no es que estos padres de la iglesia o algunos de ellos hayan sido gnósticos como tal, porque si no, no fueran padres de la iglesia, sino que muchos de ellos, como por ejemplo los padres apologistas, en su interés por defender la fe cristiana, tuvieron que educarse y aprender todo lo que es literatura griega. Y es más, muchos de ellos, como en el caso de Tertuliano, si no me falla la memoria, fueron abogados o fueron hombres que se iniciaron en todo lo que tenía que ver con filosofía griega. Y con ese contexto ellos vienen y se convierten al Evangelio. Y muchos de ellos tratan, en medio de la persecución, en medio de las respuestas que habían, tratan de buscar un punto medio
¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo, lo dije hace un momento al inicio de esta sesión, los cristianos eran vistos como una religión irracional, como una religión atea, porque no creían en los muchos dioses. Los cristianos eran vistos como una religión de fanáticos, que me muero porque me muero, ya está, mátame, haz lo que quieras, total, me muero y voy a resucitar después. Si nos ponemos en las sandalias de los romanos, en la perspectiva y en la mente romana, los romanos trataron de ser muy razonables en su forma de pensar, ¿ok? Hay que ver la historia como es. Los romanos trataron de ser razonables. En el caso de Felicita y Perpetua, la historia tan famosa, que dicho sea de paso, en contextos actuales ni siquiera hubieran sido llamadas heréticas por ser montanistas. Ah, en el caso de ellas, una de ellas que esperó a dar a luz, dio a su hija recién nacida en adopción y escogió ser muerta, a morir. Simplemente los cristianos en esa época eran, los cristianos de los primeros siglos eran personas con muy baja educación. Con eso, ciertamente ignorantes en el sentido como lo llamamos hoy, pero eso no significa de ninguna manera que su fe haya sido menos que la fe nuestra. Simplemente nos ponemos a pensar que muchos de ellos escogían morir en familias, familias enteras, hijos, padres, madres, y escogían morir. Hoy en día nos ponemos en los zapatos de Dios, pero qué irresponsable que eres. Si te dan la oportunidad de salvarte. Yo me pregunto si muchos de nosotros, incluido yo mismo, nos mandaran en la máquina del tiempo al Coliseo Romano si de verdad fuéramos capaces de morir. Ciertamente, Dios escogió lo más débil de la tierra. Dios escogió lo más ignorante de la tierra, si lo queremos llamar así, pero son ellos los que hicieron historia y fueron ellos, con su poco conocimiento, lo que lograron que el cristianismo se expanda, a tal punto que cuando Felicita y Perpetua mueren, lo interesante es que después de ello hubo un tiempo un tiempo de calma en las persecuciones, porque la gente se vio tan conmovida de esa matanza que hasta incluso hay crónicas que dicen que hasta las bestias se cansaron de matar. O sea, habían tantos cristianos que eran muertos que las bestias ya se aburrían, ya hay ciertos escritos que dicen eso. Su hermana, respondiendo puntualmente su interrogante, sí, hay algunos escritores cristianos de la época que tuvieron cierta influencia, pero recuerden que la teología cristiana no depende de una persona, ¿ok? Si fuera de una persona estuviéramos perdidos, sino que la belleza de la ortodoxia cristiana es que pasa por múltiples filtros, a tal punto de que el concilio de Nicea en el 325, con Constantino, no fue producto de una persona, sino que fue el producto de la conversación, diálogo, debate, igual que el concilio de Jerusalén, mucho más pequeño, ciertamente, ¿no? De múltiples obispos, no cualquier persona, sino tenía que ser cualquier obispo de cada ciudad que fueron convocados a reunirse. ¿Cuánto tiempo demoró el concilio de Nicea? Aproximadamente 2 meses. Espero haber contestado o respondido su interrogante, mi hermana. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario, mis hermanos? Sí, profesor. Hay una pregunta en el chat. Me permito leérsela. Es del hermano No. Eliezer Bermúdez. Dice así. ¿Cómo es posible, remontando a la época que tenían cerca la fuente del conocimiento, pudieron evolucionar estas herejías y conseguir seguidores? ¿Era que el evangelio no era lo suficientemente claro? Excelente, mi hermano Eliezer, gracias. ¿Saben qué? Me encantaría que pongan en el chat de qué partes se están conectando, de qué ciudad,
Y si pueden también de qué congregación, o sea, o a qué denominación pertenecen, bautista, pentecostal, carismático, no sé, cualquiera que sea, católico, cualquiera que ustedes pertenezcan, si ustedes pueden ponerlo sería fantástico. Eh, Excelente pregunta. Tenemos que comprender que todavía hasta este momento no existe el canon. No existe incluso después que el canon es definido, tenemos que comprender de que no es que le mandan un email. Mira, acá te mando el email del canon. Acá, pam, send, enviar. No. Estamos en un mundo que ni siquiera se acercaba a los años 80 de nuestra época. Entonces, la comunicación era muy lenta. Y habían incluso creyentes genuinos en diferentes partes del imperio romano del este o del oeste, oriental, occidental, que sus creencias cristianas eran cuestionables, cuestionables. Eh, Sin embargo, todavía se mantenían todavía dentro de la relativa ortodoxia. Ahora, no es que, ahora la pregunta es, ¿cómo es posible, remontando a la época, que tenían cerca la fuente del conocimiento? Es que recuerden, mis hermanos, que las cartas de Pablo no es que le mandaban una fotocopia a todo el mundo o le mandaban un email, eran copiadas a mano. Y muchas veces en esta época una iglesia tenía las cartas de Pedro, otra tenía las cartas de otras de Juan. Entonces, no es que no todo el mundo tenía todo completo. Ahora, hay que agregarle a eso de que incluso algunas de las iglesias en esta época de primero, segundo, tercero y hasta cuarto siglo, incluso, todavía leían, incluso en algunas iglesias se leían evangelios o escritos todavía que eran apócrifos. Eran apócrifos. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de, hay que tener un poquito de generosidad santa con algunos de ellos, que fueron personas sinceras. Y poco a poco se fue definiendo. Ahora la iglesia en Roma y luego la iglesia en Constantinopla tuvieron un papel muy predominante en cuanto a la definición de lo que fuera, eventualmente fuera llamado el canon. Digo Roma y luego Constantinopla, porque luego la capital del imperio se movió a Constantinopla. El primer concilio fue hecho en el lado de Nicea, fue hecho en el lado en el lado este del imperio. Entonces, tengamos un poco de paciencia con las iglesias de la época. No todos los evangelios, no todas las cosas se organizaron de manera correcta. Ahora, dicho sea de paso, ya que menciona eso, hermano, cerca a las fuentes. Usted menciona cerca a la fuente del conocimiento. Marción, el primer hereje cristiano, por llamarse hijo de un obispo cristiano, obviamente, pero él no era pastor, no era nada, era un comerciante de barcos. Él formuló el primer canon que existió en la iglesia, entre comillas, fue el canon marcionita. ¿Y qué es lo que creía Marción? Y lo estudiamos, o lo enseñé en una clase de Biblia, en un seminario en Chile. Pero, ¿qué es lo que creía Marción? Marción creía que solamente el único evangelio para él que se podía leer era un pedazo del evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. Para él no había Antiguo Testamento, porque para él el Dios del Antiguo Testamento era malo, o sea, era gnóstico, tenía influencia gnóstica. Y no había otro, rechazaba el resto de los evangelios, porque en su visión, en su mente de él, pues era una no había, todo lo que es material era malo. Realmente, habían personas con mucha influencia, muchísima influencia gnóstica. Por eso es que es tan importante mantenerse en la ortodoxia bíblica. Lo que yo digo incluso, hermanos, yo creo que soy ortodoxo y siento cada cosa que digo, trato de pensar, Señor, protégeme de decir cierta cosa que no sea, porque
no quiero ser accountable, no quiero ser responsable ante ti por alguna cosa que no sea. Nuevamente, nuestra teología necesita ser arraigada en una teología firmemente bíblica. ¿Ok? Continúo con su pregunta. Nuevamente, no todo el mundo no existía un canon todavía. Y luego, obviamente, como no hay un canon y no hay una iglesia, digámosle, interconectada como lo hay hoy en día, incluso hoy en día, con toda la comunicación que hay, igual la gente piensa distinto. Dicho sea de paso, es por este tipo de herejías que comienzan a aparecer, es que la iglesia comienza a cambiar su forma de gobierno, digámosle, más horizontal a un gobierno más episcopal o más triangular. La idea del evangelio no era suficientemente clara. Bueno, dependiendo de cómo usted lo vea, el evangelio es claro, pero de repente los predicadores que había en esa época, de repente no lo compartían de una manera demasiado clara. A ver, vamos a ver, de México, Tamaulipas, presbiteriano, bienvenido hermano, de Venezuela, de Lima, Perú, Venezuela. Excelente, bienvenidos mis hermanos. Hermano Melvin, ¿alguna pregunta? Bendiciones, mi hermano. Corrobóreme, por favor, si se me escucha perfecto, mi hermano. Mi hermano, ¿me escucha bien? Le ¿Escucha escucho. perfecto? Ok, perfecto, mi hermano. Excelente ponencia, mi hermano. Lo felicito por el dominio del tema. Vamos a ver, profesor, usted dijo en la primera parte que hoy por hoy no existe tal denominación o tal movimiento, tal como se conoció desde un principio, ¿no? Pero habían ciertas prácticas que todavía persisten en algunos movimientos, y mencionó los neopentecostales, entre otros, ¿no? Ahora bien, mi pregunta sería, profesor, ¿qué prácticas hoy por hoy que practicaban este gnosticismo histórico usted se puede ver tal vez no de una manera explícita, pero de una manera implícita se puede reflejar dentro de algunos movimientos? ¿Qué prácticas? No sé si se le viene a la mente. Oh, bueno, Eso es eso, lo que me pregunta. Mucho gusto, profesor. gracias. Bueno, uno de ellos, implícito, es, como les mencioné hace un momento, no le van a llamar la ley de la atracción, eh, pero tiene relación con la fe tratando de mover a Dios. Incluso hay que tener mucho cuidado con las canciones. Y muchas de esas canciones son tan emocionales que reemplazan la escritura. Eh, Yo cuando me preguntan a veces qué hacer con la adoración, hoy en día hay simplemente cantantes cristianos que cantan lo que ellos creen, pero sus escritos o sus letras no están lejos de la realidad cristiana, lejos de la realidad bíblica. Hay una canción que dice, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Y yo he crecido con esa canción. Estaba tatuada en mi mente, en mi corazón. Me la amaba. Y hasta lloré con esa canción 1000 veces. Pero luego dice, tu fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. ¿Mi fe mueve la palabra de Dios? ¿Quién tiene la autoridad y quién tiene... Es Dios. Mi fe puede estar completamente errada. Mi fe puede estar como la fe de muchos cristianos en el Nuevo Testamento. Pedro, equivocado en cuanto a su fe y todavía seguía siendo, no quería obedecer en cuanto a predicar el Evangelio a los gentiles. La fe del propio Pablo antes de ser cristiano. Entonces, es por eso que es tan importante aferrarse a las escrituras. Es sumamente importante, más allá de los sentimientos. Eh, Hoy en día existe también la creencia de que nosotros escogemos a Dios. Y no es así. Ciertamente, y les voy a decir, humanamente, los propios apóstoles creyeron que ellos escogieron a Cristo. Claro, ciertamente, ellos fueron, Señor,
¿Dónde mora? Sí, aquí estoy, se quedaron con él. Ciertamente, pero Cristo después les dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y ciertamente, humanamente, al comienzo, un creyente va a pensar de que él escogió a Dios. Pero, señores, hermanos, el ser humano no tiene la más mínima capacidad de escoger a Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, completamente muertos. Es más, cuando leemos eh, Juan 1, Juan dice que los creyentes no somos nacidos de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Ningún ser humano, físicamente hablando, ninguno de nosotros en esta sala de chat, podemos decir que tuvimos nada que ver o algo que ver en nuestro propio nacimiento. Simplemente fuimos nacidos por decisión ajena, nuestros padres. Simplemente nacimos. No tuvimos palabra alguna, no escogimos nacer, nacimos. Es así como nacemos. De la misma forma, el nuevo nacimiento no es una decisión humana, es 100% es voluntad divina, voluntad divina. Entonces, hay ciertas, como les digo, prácticas que no son explícitamente, muchas de ellas son bien habidas o bien de buen corazón. No se va a negar eso, ¿no? Pero hay iglesias que simplemente apelan a invertir en Dios, como que si Dios fuera una máquina, ¿no? Invierte en Dios y a última se convierte en una teología antropocéntrica, en la cual Dios es mi sirviente. Es que lo que pasa es que la teología de la idolatría incluso es tan pervasiva, incluso ella, porque los ídolos no son necesariamente o únicamente una estatua o un árbol o un planeta, etcétera, sino que los ídolos pueden ser cualquier cosa que nos da tranquilidad, nuestra billetera, o un pastor famoso de cualquier denominación. So, nuevamente, es es tan sutil, y a finales, lo que nosotros queremos eh, utilizar como nuestros ídolos, ídolo del dinero, de la educación, ídolo de la religión, ídolo de cualquier cosa, al final, cuando nos sentimos seguros, son los ídolos que nos sirven a nosotros. Es una cosa cómo funcionamos como seres humanos, es tan interesante, por llamarlo así, que tenemos que tener cuidado. En algunas otras iglesias, implícito, el, 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 ¿cómo le llaman? El poder de la atracción. Piensa que Dios te lo va a dar, decláralo, porque si tú lo declaras es tu palabra, porque Dios te dio el poder de darlo. De verdad. Ey, el ser humano, cuando... Les voy a decir una cosa, hermanos. La salvación, ni siquiera la salvación se trata de nosotros. Ni siquiera la salvación se trata de nosotros, ¿no? Se tiran para la cabeza. La salvación a última se trata de la gloria de Dios, porque hemos sido salvados no para nosotros mismos, sino que hemos sido salvados para dar gloria a Dios, para vivir para la gloria de Dios, porque no nos pertenecemos los unos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Tanto así que Pablo se llama a sí mismo esclavo de Cristo. Las traducciones de hoy en día no le dan el énfasis como debería ser, pero es esclavo. Somos esclavos de Cristo. Entonces, cuando entendemos nuestra posición situacional ante Dios creador, no somos ni siquiera microbios. Somos tan pequeñísimos que lo único que nos queda es callados, adorar a Dios y esperar por la voluntad de Dios. Sin embargo, hay algunas iglesias en todos lados, en todas las denominaciones, inclusive a la que yo pertenezco, iglesias que ponen a un Dios completamente ajeno a las escrituras. Un Dios que me va a servir, que me va a sanar, que me va a hacer feliz, que me va a dar lo que yo quiero, que me va a sacar de apuros, pero no hay
lo reverso, en el cual yo submit my will, someto mi voluntad a Dios como Cristo mismo. Y tenemos cristianos hoy en día más secularizados de lo que uno puede imaginarse, que aman con todo su corazón, aman sus trabajos, que aman con todo su corazón su dinero. ¿Okay? ¿Algún comentario, mis hermanos? Libros. Bueno, si ustedes quieren aprender, mis hermanos, yo les recomiendo con toda sinceridad, hermanos, estudien la historia de la iglesia. Estudien la historia de la iglesia. Y se los digo desde lo más profundo. Si ustedes quieren, a ver, las escrituras, sobre todas las cosas. Libros que yo les puedo recomendar, lo que pasa es que los tengo electrónicos, pero un libro que les voy a recomendar, y lo tengo por acá, se llama, tengo muchos libros, pero se me ha perdido. Se llama Israel y las Naciones. Ese es uno. ¿Por qué? Porque Israel y las Naciones nos va a permitir y nos da una perspectiva del pasado. Si queremos comprender el Nuevo Testamento, ¿ok? No es que vamos a ir con nuestros lentes de 2024 y vamos a comprender el Nuevo Testamento. No, no va a funcionar de esa manera. Si ustedes comienzan a pensar en Herodes, hace poco hablé acerca de Herodes, Herodes era un genio. Claro, nosotros como cristianos lo vemos como un desquiciado, y lo era, y lo era. Pero después de eso, era un genio, era un gobernante excepcional. Excepcional, pudiera haber sido el mejor presidente de la República hoy en día, posiblemente por todas las obras que hizo. Excelente gobernante, pero era un maníaco en todo su gobierno. Ahora, cuando entendemos eso y entendemos otras cosas, de dónde salieron los celotes, los macabeos, ¿cómo es que Herodes salió y entra en la historia? Oh, entonces comenzamos a meternos en la máquina del tiempo y ya comenzamos a caminar con ellos. Y el Nuevo Testamento se abre como un libro. Ustedes han visto esa imagen de los libros cuando uno lee un libro y se ve una luz, ¿no? Se está tratando de dar una imagen pictórica. Pero cuando uno estudia la historia de la iglesia, antes de la iglesia y posterior a los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los padres del desierto, los padres apologetas, luego la iglesia imperial, uno comienza a entender muchas cosas. Y yo les di hace un momento el por qué estudiar la historia de la iglesia. Es importantísimo porque nos revela el plan divino y nos revela, es como ver la historia, es como, por ejemplo, si uno quiere conocer una ciudad y solamente caminas por una calle, solamente conoces esa calle y hasta ahí llegó tu conocimiento, ¿cierto? Pero cuando uno toma un avión, los que han tomado un avión o un helicóptero van y ves toda la historia de la iglesia, en este caso en una ciudad o en este caso la historia de la iglesia. Y vas a ver cómo uno va a ver cómo es que Dios va obrando en la historia de la humanidad de manera providencial. ¡Pum! Le explota el cerebro a uno de ver cómo Dios maquina todas las conquistas para luego terminar en conquistas de los griegos a todo el mundo persa. Si los griegos hubieran perdido enfrente a los persas, hoy en día no hablaríamos ni español, hablaríamos un derivado del persa. ¿Se dan cuenta? Nuestra cosmovisión hubiera sido distinta. ¿Por qué Dios escogió a los griegos? Con todo como eran. Y no solamente que eso, sino que utilizó a los griegos para poder crear digámosle, una forma griega, el griego koiné, que fue la lengua franca de la época, y los griegos en los Ptolomeos, específicamente en Egipto, crean la Biblioteca de Alejandría, y allí se traduce la Septuaginta. ¿Okay? Libros, Historia del Cristianismo de Justo González, fantástico. ¿Okay? Historia del Cristianismo de Justo González.
El otro libro que les puedo recomendar permítame abrir lo que pasa es que todo lo tengo en Kindle y no tengo muchos libros físicos. Permítame abrir mi librería electrónica. Ya, Kindle. Kindle es excelente. Les recomiendo Kindle. A los estudiantes del Southern Seminary y a todos los estudiantes que tengo, les recomiendo que usen Kindle porque tiene una función de lectura y escuchar. Entonces uno puede leer más rápido. Libros de 1000, 2000 páginas los puede leer en una semana, 2 semanas. Rápido, rápido, rápido. Justo González, Historia de la Iglesia, son 2 tomos. El primer tomo es la historia de la iglesia primitiva hasta la iglesia medieval, y el segundo tomo es la iglesia, la Reforma y la iglesia contemporánea. Hay otro libro que estoy esperando que abra aquí lo tengo por acá. Permítame un segundito. De repente en el teléfono abre un poquito más rápido. Sí, permítame un segundito. Permítame. Hay uno de Frederick, lo que pasa es que están en inglés. Si lo encuentran en español, Life of Christ, de Frederick Farser, yo creo que lo tienen en español, Life of Christ, la vida de Cristo, pero hay uno en particular que está en español, de Jesse Lehman. Jesse Lehman. Historia de la Iglesia Cristiana. También es muy bueno. Es más pequeño, más simple, pero es muy, muy bueno también. Otro libro, este está en inglés, Church History, de Bruce Shelley. También es muy bueno, que les va a ayudar Hay otro más de los padres de la iglesia, que está en inglés también, del doctor... caray. Fathers, Church Fathers. Redescubriendo a los padres de la iglesia, por el doctor Michael Heiken, Michael Heiken. Les recomiendo a Dr. Heiken también, del seminario Southern. ¿Alguna última pregunta, ya casi culminando, o comentario, mis hermanos? Bueno, quiero invitarlos también a mi página web, America Academics, americaacademics.com, y pueden allí suscribirse a la Escuela de Teología Bíblica, a la Escuela de Ministerio, y pronto, espero que a comienzo del próximo año, la Escuela de Inglés como segundo idioma. ¿Por qué es importante el estudio? Y vamos a hacer un seminario solamente para eso. Porque mucho del material que se produce no es en español. Es más, cuando usted lee, la razón por la que compré la historia de la iglesia de Justo González en inglés, fue producido en inglés originalmente, porque la traducción es malísima. La traducción, para mí, por lo menos, no la lograba entender. Cuando la leo en inglés, completamente distinto. Así que para los estudios teológicos y para cualquier cosa en general, comunicación, para ministerio, el idioma inglés es fenomenal. Es el equivalente al griego koiné de la época de Cristo. Pronto. Así es que vayan a la página America Academic, no American, sino americaacademics.com. Ahí van a encontrar un enlace al grupo de WhatsApp para que se unan a la comunidad de estudiantes de WhatsApp de America Academics. Y bueno, allí podemos continuar reuniéndonos. Hermano Melvin, hermano Rafael. Profesor, agradecido con usted A por esta ustedes. ponencia tan maravillosa y agradecido con todo el público que nos acompañó hasta este momento en la sala y con todos los que estuvieron desde el comienzo y que por alguna razón tuvieron que salir. Bien, queremos también compartirles cierta información de los próximos eventos que
Razón y Creencia tiene programado. El próximo jueves, entonces, tenemos planteado la ponencia sobre el arrianismo con el profesor Pedro Manuel López. De igual manera, les recordamos todo el programa de la semana en la cual estamos ofreciendo la posibilidad de estudios formativos, como por ejemplo el estudio los días lunes de Éxodo, el club de lectura con el hermano Samuel los días martes, el Instituto Dulo los días miércoles, los jueves seguimos con las ponencias de herejía sobre la cristología y la Trinidad. Los días viernes tenemos las tertulias intelectuales y los días sábados el estudio misionero con el profesor Benjamín Escalante. Los días domingos entonces estamos saliendo adelante con el mundo de las teologías. Entonces esté pendiente en los grupos para la información correspondiente. Te puede unirse a los grupos y pueda entonces accesar a esta información y a esta formación. De igual manera, pues le animamos a unirse a los grupos, a las redes sociales. El hermano Melvin ya publicó en el chat las redes, igualmente publicó las redes sociales del profesor o algunas de ellas. Bueno, entonces ya estamos en la parte final del estudio. No sé, mi hermano Melvin, algunas palabras finales para pedirle a nuestro profesor que nos honre con una oración de despedida. Ok, mi hermano, muchísimas gracias, hermano Rafael. Bueno, profesor, me gustaría, ya que usted nos recomendó bastante material, me gustaría recomendar dos libros que me Bueno, parecieron a mí que hablan del tema y son autores muy reconocidos, mi hermano. No sé si logra identificar este libro de Norman ok. Geisler. Sí, él tiene una sección precisamente en la página 287, creo, que habla todo sobre lo que mencionó el profesor. Muy interesante. Y también este libro que es pequeñito, mire mi hermano, no sé si se identifica con él, también ¿Cómo tiene no? bastante sobre el gnosticismo, nuevo, nuevo diccionario de religiones y denominaciones, habla bastante. Y bueno, entre otros, ¿no? Bueno, profesor, ya habiendo concluido, mi hermano, muchísimas gracias personalmente en nombre de todo el grupo de Razón y Creencia. Queremos darle gracias a mi hermano por siempre estar abierto y aceptar la invitación que le hacemos cordialmente. Ya nos habló un poquito del ministerio, mi hermano, que usted tiene, del próximo curso. Cuente con nosotros, mi hermano, si en determinado momento quiere usar estos espacios para promocionar sus clases. Desde ahorita, pues le decimos que sí, mi hermano. Y bueno, darle gracias a Dios, al grupo que estuvo aquí, los hermanos, que recuerden pues que si no captaron bien las clases, pues ahí las tenemos grabadas en YouTube. Y profesor, si es tan amable, puede dirigirnos con una oración para seguir aprendiendo, como usted dijo, la historia de la iglesia, para no cometer o no aceptar este tipo de errores que lamentablemente pues han atacado mucho la historia de la iglesia, y ese es el propósito que nosotros tenemos de aprender para que cuando ya estas herejías vengan, pues ya uno las Mm, detecte y las pare pues con la palabra de Dios. Bueno, mi hermano, buenas noches y por favor, bendiciones. encantado. Amantísimo Padre Celestial, queremos agradecerte como hermanos y hermanas en Cristo por este tiempo de aprendizaje, por este tiempo de conocimientos que nos acercan a ti, Señor, la importancia de el estudio de la historia de la iglesia, la importancia del estudio incluso de momentos complicados en la historia de la iglesia en la cual eh, hubo confusión. Y Señor, lo importante es estar arraigados a tu palabra, la única que es Theopneustos, inspirado por Dios, que no hay nada que se le acerque, Señor, que si no es tu propia inspiración divina, y que toda nuestra mente, todos nuestros conocimientos, toda nuestra práctica, todos nuestros ministerios, Señor, sean derivados de nuestro conocimiento bíblico, nuestra teología bíblica, no una teología individual o personal o interpretación personal, sino que la Escritura misma, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos permita leer,
comprender tu palabra, Señor, y compartirla entre nosotros dentro del cuerpo de la iglesia y poder también juntos poder crecer en tu palabra. Yo te ruego por cada una de las personas aquí reunidas en esta sesión Zoom. Yo te ruego que tú las bendigas, las protejas, Señor, las prosperes espiritualmente, Señor, porque la bendición más especial son aquellas que no perecen y son las bendiciones espirituales, las que nos llevamos con nosotros contigo, Señor, allá al cielo. Queremos, Señor, agradecerte por estos tiempos, por este tiempo de aprendizaje. Bendice a la familia de mis hermanos y mis hermanas, sus ministerios, Señor. Prospéralos espiritualmente también, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano. Estamos habilitando los micrófonos por si alguien quiere saludar online al profesor. Tienen los micrófonos. Puede activar su micrófono. Muchísimas gracias, profesor. Estamos en contacto, muy amable, mi hermano. Y bueno, le deseo mucha bendición de parte de todos, mi hermano, para su vida. Un Muchas privilegio, mi gracias. hermano. Esaú le saluda desde El Salvador. Salvador, unas buenas pupusas revueltas se le llama, ¿no? Pupusas revueltas. Me encantan las pupusas revueltas. Sí, es la comida típica del Salvador. Sí. Pupusas y luego que tienen unas semitas. Me encantan las semitas. Excelente. No, no, sí, claro. Aquí en Miami también hay comida salvadoreña. Viene siendo básicamente como el pollo peruano, ¿no? La comida típica o el lomo saltado, ¿no? Si no mal me equivoco, Bueno, ¿no? sí, sí, sí. O papa a la Deberíamos Hablar de huancaína. comida, deberíamos hacer sí, un Zoom, pero solamente de comida. hermano, en Ay, México Comida le típica esperamos del con un país. buen mole. Ah, excelente, por supuesto, ahí. Por supuesto que sí, en México. Bien, entonces nos estamos despidiendo. Eh, ya lo dije, pero una vez más, muchas gracias tanto al profesor como a los que nos acompañaron. Dios me los Muchísimas bendiga gracias. poderosamente.